compañeros, agradezco la oportunidad. Creo que es momento, estoy compartiendo pantalla. Así es. Bien, es momento de hablar justamente de lo que en este panel se ha estado trabajando. La alfabetización digital, pero en el caso mío, de la especialidad que tengo en español, es transitar de la escritura convencional a la escritura digital para la producción de textos para integrar una antología literal digital, que eso fue el tema que me llevó. Ya basta, está de sobra decir que, bueno, hacia el mayo del 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. Y en este contexto, el grupo que atendía en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros vivió exactamente la misma experiencia. Primero totalmente con clases a distancia, posteriormente clases semipresenciales, hasta que actualmente ya estamos completamente en la presencialidad. Esta experiencia tiene tres ejes fundamentales. El primero de ello es la importancia de diseñar y poner en práctica diversas estrategias didácticas que potencien las habilidades comunicativas en los docentes en formación. Esta experiencia fue realizada con el segundo 15 de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Esto es desarrollar sus habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir, pero desde el enfoque de transitar de la alfabetización digital a la literacidad digital, y en su momento hablaré de ello. El segundo, incursionar en investigación sobre los gustos literarios de los niños de primaria con quienes realizaron su práctica docente para diseñar las estrategias de promoción y animación a la lectura. Y finalmente, escribir textos literarios de autoría, es decir, que los propios docentes en formación escribieran sus textos literarios, en este caso fueron cuentos cortos, para integrar esa antología digital que intitulamos El Libro de los Espantos. Vamos a pasar al primer eje. Hablar, escuchar, leer y escribir en el aula. Sabemos todos, compartimos la misma profesión, que las competencias comunicativas en los docentes en formación se ponen en juego cuando actúan como animadores de procesos educativos, promoviendo espacios de diálogo, de discusión y de confrontación de experiencias significativas de aprendizajes que den respuesta reales a los problemas que se presentan en las aulas normalistas, pero sobre todo en las escuelas de práctica. Esto es, que en la escuela se hace posible el desarrollo de habilidades de hablar y escribir, es decir, producir significados, y de escuchar y leer, es decir, comprender esos significados. Por lo tanto, antes, durante y ahora mismo, llegaron las TICAD a las escuelas y nos presentó un abanico diverso de temas para pensar y resolver que implican no solamente, y en eso coincido con todos los panelistas en esta sala, no solamente aprender nuevos procedimientos y el uso de novedosos soportes, sino supuso, además, modos de hacer y de pensar sobre la información y sobre el conocimiento. Es decir, entender los nuevos modos de entender el mundo y de actuar sobre él. Por lo tanto, el uso de materiales multimediales permitió resignificar en las aulas las narrativas y experiencias culturales. Ya lo dice la maestra que me antecedió, pareciera como que en educación superior se tenía a la disposición todos los recursos tecnológicos y nos dimos cuenta que no fue así. Y más adelante profundizaré sobre ese aspecto. Esto implicó, compañeras, compañeros, que en la escuela los docentes y los estudiantes nos tenemos que ocupar más de desarrollar alfabetizaciones, nuevas alfabetizaciones, tanto las convencionales, pero ahora las digitales, para que podamos integrarlas en situaciones pedagógicas y didácticas en las distintas aulas de los distintos niveles educativos. Por eso, y desde mi especialidad, ya se está hablando de una transición de la alfabetización digital que implica solamente el manejo, sí, técnico, de todas las herramientas que nos presenta un ordenador o un dispositivo, hacia la literacidad digital. Es decir, no basta
que esos recursos multimediales fueran usados de manera operativa con cierta expertise, sino que hubiera una serie de habilidades cognitivas que les permitieran, en este caso, a los docentes en formación con los que viví esta experiencia, las habilidades de seleccionar y jerarquizar la información, de seleccionar y jerarquizar las imágenes de una manera significativa, crítica y creativa, pero situado en los distintos entornos de las escuelas de educación básica. Esto es transitar justamente hacia una literacidad digital, entendiéndola como ese conjunto de habilidades Tiene intelectuales 1 minuto para que concluir, maestra. permiten al sujeto desenvolverse crítica y eficazmente en la sociedad digitalizada. Por lo tanto, el segundo eje que nosotros tuvimos que resolver era indagar cuál sería el género literario que íbamos a trabajar. Y en este sentido, utilizando variados recursos multimediales, generamos foros de discusión, paneles de expertos, investigación en la red, lectura de distintos tipos de textos especializados. A través de estos recursos empezamos a debatir sobre la literatura como una forma de arte puesta en palabras y de esto diseñar narrativas de autoría personal. Por lo tanto, coincidimos que estas narrativas tendrían que ser emanadas de las propias comunidades. Y aquí atiendo a uno de los principios fundamentales del marco curricular 2022, que pone al centro de los procesos educativos la comunidad. Y en este caso, en las indagaciones que hicimos, nosotros seleccionamos finalmente el género de terror porque fue justamente emanado este proyecto en este Día de Muertos que recién acabamos de pasar. Una vez que ya teníamos seleccionado el tema y ya habíamos seleccionado los gustos que tenían nuestros alumnos, tanto los docentes en formación como los niños de primaria, entonces tuvimos que desarrollar distintas etapas para poder generar estos textos literarios de autoría. Y por lo tanto, nosotros llevamos a cabo procesos de prelectura y escritura, lectura y escritura, y postlectura y escritura. Esto nos permitió a nosotros debatir de manera virtual y de manera híbrida cómo quedarían finalmente las 21 piezas de terror que iban a ser dirigidas a los niños de educación básica en donde ellos estaban haciendo sus prácticas docentes. Es importante aquí recalcar que nos enfocamos más en la creación artística de las piezas, más que estar reflexionando sobre el metalenguaje de cada una de estas piezas. No lo pusimos de lado, pero sí dimos énfasis en la creación literaria, porque finalmente la intención era promover la lectura y la escritura de distintos cuentos cortos en los niños de primaria, pero sobre todo en los docentes en formación que finalmente iban a mostrar su trabajo. Con esta experiencia vivida pude advertir esos lazos de solidaridad grupal y de desarrollo que se dio en el segundo 15, pero igualmente se evidenció la desigualdad en el acceso a un dispositivo. Hubo alumnos que me decían, es que no puedo trabajar porque no tengo el recurso para poderle poner datos a mi dispositivo, o lo tuve que prestar porque mi hermano, mi papá o mi mamá tenían igualmente que trabajar de manera virtual. Entonces, si bien es cierto que de alguna forma pensábamos que en educación superior no se daban esas desigualdades, pues con esta experiencia puedo decir que exactamente nuestros maestros en formación viven esas desigualdades de tipo social. Finalmente, ¿qué es lo que podemos reflexionar de esta experiencia? Que nuestros maestros en formación enfrentaron una compleja actividad cognitiva de construcción de significados y de atribución de interpretaciones, porque se enfocó más hacia la literacidad digital, es decir, que ellos tuvieran una visión crítica, una visión selectiva, una visión significativa de todos aquellos conjuntos de significados que ellos pudieran crear a través de sus piezas literarias. Y desde luego, después trabajar colaborativamente en la red para seleccionar el programa que iba a acompañar este diseño finalmente que iban a presentar ellos, también se presentó como un gran reto,
puesto que, como insisto, había quienes se quedaban rezagados o podían participar poco porque no tenían los recursos económicos, ni los recursos digitales, ni los conocimientos digitales para poder hacer las aportaciones creativas en el diseño, en la selección de las imágenes, en la forma de acomodar esas 21 piezas que trabajaron nuestros maestros en formación. Muchas gracias. Dejo de compartir. Gracias, maestra. Tenemos muchas felicitaciones también para usted y no nos queda más tiempo que para hacer una pregunta. ¿Qué busca la estrategia de la escritura digital? Diría yo que más que buscar se pretende llegar a una literacidad digital. Es decir, no es más suficiente con conocer la herramienta, sino utilizarla de manera reflexiva, creativa, de manera innovadora, pero sobre todo que deje aprendizajes significativos, porque si no seríamos simplemente operarios que ahora sustituimos el lápiz, el papel, por una herramienta digital. Y creo que tenemos que aspirar a mucho más que eso, desarrollar un pensamiento crítico con este enfoque de la literacidad digital. Muchas gracias, maestra, por su participación. Maestra Lilia Abarca, con su exposición del trabajo Transitar de la escritura convencional a la escritura digital en la producción de textos para integrar una antología literaria digital. Muchas gracias. Buena tarde para usted. Llegamos así al término de este panel de experiencias exitosas de estrategias con TICCAT, Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital en la Educación. De mi parte y de parte de la maestra Selene Góngora, que me apoyó en este panel, nos despedimos de todos nuestros panelistas y hasta una próxima oportunidad.